¿Puede una sola operación militar decidir el destino de la guerra y redibujar el mapa de Europa? Esta pregunta, que en otro momento podría parecer solo materia de debate académico o simulación de estrategas, hoy se encuentra en el centro de la realidad. En el Donbass, Rusia ha puesto en marcha una maniobra de dimensiones jamás vistas desde el inicio del conflicto, y las consecuencias podrían trascender generaciones. Se habla ya de la posibilidad del mayor cerco militar del siglo XXI, con cientos de miles de vidas y la estabilidad del continente europeo en juego. Para comprender la magnitud de esta situación, basta recordar que, en la historia contemporánea, solo unos pocos momentos han tenido la capacidad de alterar el curso de la política internacional en tan poco tiempo. Pensemos en la caída de Berlín en 1945 o en el colapso del muro en 1989. Ambas operaciones militares y políticas que cambiaron para siempre el destino de Europa. Hoy, el Donbass podría estar a punto de sumarse a esa lista de puntos de inflexión. El propio jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, se encuentra en el frente, y su presencia es todo menos un detalle simbólico. Históricamente, el jefe del Estado Mayor solo aparece en el frente cuando una operación de consecuencias estratégicas está a punto de comenzar. La llegada de Gerasimov ha sido interpretada, como en ocasiones anteriores, como la señal inequívoca de que se avecina una ofensiva que podría cambiar el rumbo de la historia europea. En el pasado, su presencia precedió el asalto a Avdiivka y la recuperación de territorios en la región de Kursk, ambos eventos que alteraron el balance de poder en el conflicto. En esta ocasión, todas las señales apuntan al 20 de enero como el inicio de una operación de envergadura sin precedentes. Las fuentes de inteligencia occidental, los analistas militares y los informes sobre movimientos de tropas coinciden. Rusia está preparando el asedio y posible destrucción de hasta 300.000 soldados ucranianos. Pero el objetivo va más allá de la victoria militar. Moscú quiere enviar un mensaje claro y contundente a Occidente. Rusia está dispuesta a desafiar el equilibrio de poder actual y a reescribir las reglas del conflicto europeo, incluso a costa de enormes riesgos y sacrificios. Ignorar la magnitud de este momento sería no entender el posible nacimiento de una nueva era política y militar. Aquí no se juega simplemente una batalla o el control de unas cuantas ciudades, sino el futuro de la seguridad europea, la reputación internacional de las potencias involucradas y la percepción global sobre la capacidad de Rusia para cambiar el tablero, como ya ocurrió en otros momentos clave de la historia militar. Ahora, retrocedamos para comprender cómo se ha llegado a este punto crítico y por qué lo que ocurre en el Donbass podría transformar no solo el escenario de la guerra, sino también el del mundo en las próximas décadas. Para entender la gravedad de la situación actual, debemos analizar los movimientos previos que prepararon el terreno para esta maniobra. El contexto revela por qué este momento es único y potencialmente decisivo, y cómo las lecciones del pasado pueden ayudarnos a anticipar lo que podría suceder. En apenas medio año, el mapa del Donbass ha dado un vuelco dramático que recuerda a las grandes ofensivas del pasado, como la Operación Bagration en la Segunda Guerra Mundial, cuando el frente oriental cambió radicalmente en cuestión de semanas. En los últimos 6 meses, la defensa ucraniana ha colapsado a un ritmo nunca visto en por lo menos media docena de ciudades clave. Lugares como Pokrovsk, Chasiv Yar y Severesk, consideradas durante años fortalezas imposibles de tomar, han caído una tras otra bajo el avance ruso. Estos nombres no son simples puntos en un mapa. Pokrovsk, por ejemplo, funcionaba como un nodo logístico vital, permitiendo el traslado rápido de tropas, suministros médicos y municiones. Chasiv Yar, situada en una posición elevada, dominaba las rutas de acceso al corazón del Donbass y proporcionaba una defensa casi inexpugnable, similar a la que tuvo Verdún en la Primera Guerra Mundial para el ejército francés. Severesk, por su parte, servía de enlace entre varias líneas defensivas, y su caída desarticuló la coordinación entre distintas unidades ucranianas. La pérdida de cada una de estas ciudades ha causado crisis inmediatas, tanto materiales como morales. La evacuación apresurada de hospitales, la destrucción de depósitos de municiones
y la pérdida de centros de comunicación han debilitado la capacidad de reacción ucraniana. A nivel psicológico, la sensación de que ninguna posición es realmente segura ha erosionado la moral en el frente y en la retaguardia, generando dudas incluso entre los aliados internacionales. En este contexto, la defensa en el Donbass ya no es una línea firme. Hoy solo quedan focos aislados de resistencia, conectados por rutas menores y bajo fuego constante de artillería y drones. Esta situación recuerda a los últimos días del cerco de Stalingrado, cuando los defensores soviéticos tuvieron que sobrevivir en pequeños bolsillos, desconectados entre sí y rodeados por fuerzas enemigas superiores. La presión sobre el ejército ucraniano es implacable y el margen de maniobra se reduce día a día. En juego está mucho más que el control de algunas posiciones. La integridad de todo el ejército ucraniano y su capacidad de resistir en el este pende de un hilo. Si la tendencia actual sigue, el temido colapso general ya no es una simple posibilidad, sino una amenaza cada vez más real y cercana, como ocurrió con la retirada del ejército francés en 1940, antes de Dunkerque. Sin embargo, la aparición de Gerasimov en el frente y el despliegue de nuevas agrupaciones podrían alterar el equilibrio de poder en el Donbass de manera decisiva. ¿Hasta dónde puede llegar la ofensiva rusa y qué consecuencias tendría un cerco de cientos de miles de soldados? Para responder, analicemos el alcance y los riesgos de esta operación con ejemplos históricos y escenarios alternativos. 2 pinzas, 40 kilómetros y el futuro de cientos de miles de personas en juego. Así se dibuja el conflicto en el corazón del Donbass. Actualmente, Rusia ha desplegado 2 agrupaciones militares, una al norte y otra al sur del frente, listas para ejecutar una maniobra de cerco que podría torcer el curso de la guerra, como la Operación Canae de Aníbal en la antigüedad, que aún hoy se estudia en las academias militares del mundo. Estas agrupaciones no son improvisadas. Han sido formadas y equipadas durante muchos meses, cada una con decenas de miles de soldados, cientos de tanques y blindados, artillería pesada y sistemas de guerra electrónica. Todo apunta a una ofensiva cuidadosamente planeada y perfectamente sincronizada, que recuerda la meticulosa preparación de la Operación Overlord, el desembarco de Normandía, donde la coordinación y la logística fueron tan importantes como la fuerza bruta. El plan ruso consiste en avanzar desde direcciones opuestas y cerrar un anillo en torno a la gran aglomeración de Slaviansk y Kramatorsk. Si logran unir sus fuerzas, hasta 300.000 soldados ucranianos quedarían atrapados en una trampa de dimensiones históricas. Imagine 2 mandíbulas de acero acercándose, reduciendo el espacio y la esperanza de quienes quedan dentro, como ocurrió en el cerco de Minsk en 1941, donde el ejército alemán rodeó a cientos de miles de soldados soviéticos, cambiando el curso de la guerra en el este. El antecedente más inmediato es Debaltsevo, en el año 2015, donde un cerco ruso significó una derrota decisiva para Ucrania. Sin embargo, lo que está en juego ahora supera aquella operación en una escala colosal. Hablamos de la posibilidad de presenciar el mayor cerco militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las alarmas suenan entre militares, analistas e historiadores que ven en el Donbass un posible eco de las grandes batallas del pasado. El riesgo no podría ser mayor. Si Rusia logra acercar y destruir el núcleo de las fuerzas ucranianas, el golpe sería devastador no solo para Kiev, sino también para la estrategia occidental. Podría romper la resistencia ucraniana, poner en jaque la reputación de los aliados internacionales y alterar el equilibrio de poder regional. El efecto dominó sería comparable al que siguió a la caída de Singapur ante Japón en 1942, un suceso que mostró la fragilidad de los imperios y obligó a replantear alianzas y estrategias. El mensaje sería inequívoco. Moscú demostraría su capacidad para planificar y ejecutar operaciones de enorme complejidad, desafiando la narrativa de estancamiento y mostrando fuerza ante sus rivales. Cientos de miles de vidas, el prestigio militar ruso y la estabilidad de Europa penden del desenlace de estas próximas semanas,
y cada decisión en el campo de batalla podría tener consecuencias que trasciendan generaciones. La pregunta crucial es, ¿por qué Moscú decide lanzar esta ofensiva precisamente ahora? ¿Qué busca demostrar ante el mundo con una operación de semejante magnitud? Para responder, debemos indagar en los motivos políticos y estratégicos, y analizar cómo los líderes han usado este tipo de maniobras en el pasado para consolidar su poder o arriesgarlo todo. El 20 de enero puede ser recordado como el punto de inflexión en la guerra o como el mayor error estratégico de Moscú. Esta fecha ha sido elegida con precisión, coincidiendo con la toma de posesión presidencial en Estados Unidos, un momento en el que la atención de Occidente estará dividida. El mensaje que envía el Kremlin es inequívoco. Rusia pretende lanzar su operación mientras Occidente está distraído, reduciendo la capacidad de reacción internacional y forzando a los aliados de Ucrania a decidir bajo presión, en tiempo récord. Esta táctica recuerda a la ofensiva sorpresa de la Guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Egipto y Siria atacaron a Israel durante un día religioso, maximizando el impacto psicológico y político. Para el Kremlin, el éxito de este golpe significaría mucho más que una victoria militar. Controlar el Donbass de manera irreversible fortalecería su posición en cualquier mesa de negociaciones. Rusia podría presentarse ante el mundo y su propia población como el actor que rompió el equilibrio, obligando a Occidente a aceptar nuevas condiciones para el diálogo, como ocurrió tras la anexión de Crimea en 2014, cuando la geopolítica europea tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Sin embargo, el fracaso tendría un costo enorme. Expondría la vulnerabilidad de la estrategia rusa y debilitaría la confianza en sus fuerzas armadas, tanto entre aliados como adversarios. La imagen de poder que Moscú intenta construir podría desmoronarse en cuestión de días, como le ocurrió a la Unión Soviética tras el fracaso de la invasión de Afganistán en 1989, evento que aceleró su desintegración. Para Ucrania, el riesgo es existencial. Si el cerco ruso tiene éxito y se produce la destrucción de hasta 300.000 soldados, el frente oriental colapsaría. Kiev enfrentaría una crisis política interna sin precedentes y una presión internacional abrumadora para aceptar condiciones de paz desfavorables. El gobierno tendría que responder ante una sociedad conmocionada y una confianza pública profundamente erosionada, un escenario que recuerda a la situación de Francia tras la derrota de 1940. Pero si Ucrania resiste o logra frustrar el plan ruso, todo puede cambiar. Un fracaso ruso revitalizaría el apoyo occidental y abriría la puerta a una contraofensiva. La resiliencia ucraniana en estos días decisivos podría definir la legitimidad y el futuro político del país, como ocurrió con el ejército finlandés durante la Guerra de Invierno, cuando su inesperada resistencia cambió la percepción internacional y fortaleció la identidad nacional. Para Occidente, cada desenlace plantea dilemas críticos. La caída del Donbass podría obligar a Estados Unidos y Europa a elegir entre ampliar la ayuda militar, con el riesgo de una escalada directa, o replegarse, lo que alteraría los equilibrios de seguridad en Europa Oriental. La credibilidad de la OTAN y el liderazgo occidental están en juego, como ocurrió durante la crisis de los Balcanes en los años 90, donde las decisiones de intervención o pasividad tuvieron consecuencias duraderas sobre la estabilidad regional. En la región, una victoria rusa podría atraer nuevos actores, como Turquía o China, a la escena diplomática y militar. Crecerían las tensiones y la incertidumbre sobre el futuro de la seguridad europea. Los países vecinos, desde Polonia hasta los estados bálticos, observarán cada movimiento, listos para ajustar estrategias y alianzas. Este fenómeno de reacomodamiento geopolítico recuerda a la situación posterior a la Guerra de Crimea en el siglo XIX, cuando el equilibrio europeo se vio profundamente alterado por la victoria rusa. Estamos ante una apuesta total. El éxito o el fracaso de esta operación no solo puede redefinir el poder ruso en la región, sino también la arquitectura de seguridad europea en los próximos años, con efectos que podrían sentirse en ámbitos tan diversos como la economía, la energía y la política migratoria. Pero,
¿Es realmente viable que Rusia ejecute una maniobra de semejante magnitud y complejidad? Ahora, vamos a examinar los factores que podrían determinar el desenlace y el futuro de toda la región, proponiendo escenarios y pasos prácticos para cada actor involucrado. Para comprender si Moscú tiene posibilidades reales de éxito, debemos analizar los elementos clave de su estrategia y los posibles puntos débiles. Veamos primero los recursos, el terreno y las capacidades logísticas involucradas, comparando con operaciones pasadas y anticipando posibles respuestas ucranianas y occidentales. Nada está escrito en piedra. La guerra moderna se decide por decenas de factores imprevisibles y cambiantes. En el Donbass, el futuro no se reduce a líneas en los mapas ni a titulares. Elementos visibles y ocultos podrían inclinar la balanza en cualquier momento, alterando semanas o incluso meses de previsiones. Por ejemplo, durante la batalla de Kursk en 1943, los soviéticos lograron revertir una ofensiva alemana gracias a una combinación de fortificaciones, inteligencia y clima adverso. Rusia llega con una experiencia reciente en asaltos urbanos, forjada en ciudades fortificadas bajo fuego constante. Su industria militar ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación, sobreponiéndose a sanciones y acelerando la reposición de armamento. La moral de las tropas rusas parece haber mejorado tras avances recientes y la sensación de estar cerca de un objetivo estratégico crucial. Ucrania, por su parte, cuenta con el respaldo firme de Occidente. Inteligencia casi instantánea, armas avanzadas y la posibilidad de recibir refuerzos en cuestión de horas. Los defensores han afinado una estrategia de defensa en profundidad, aprovechando tanto el terreno urbano como el rural para desgastar y demorar al adversario. Esta táctica, utilizada con éxito por los soviéticos en la defensa de Moscú y Stalingrado, puede ser decisiva si se combina con ataques sorpresa y destrucción de líneas de suministro enemigas. Sin embargo, el factor sorpresa sigue presente. Rusia ha logrado avances, pero la logística de sus fuerzas se ve tensionada por las largas líneas de suministro y la amenaza constante de ataques en la retaguardia. Este aspecto puede ser tanto una ventaja como una vulnerabilidad. Del otro lado, el desgaste ucraniano es severo. Tras meses bajo presión, la capacidad de rotar unidades y recibir suministros podría convertirse en la clave de la resistencia o la caída. Los escenarios posibles incluyen desde un avance ruso rápido y contundente, si logran mantener la cohesión de sus líneas y neutralizar la artillería ucraniana, hasta un estancamiento sangriento, en caso de que la resistencia logre frenar el cerco y abrir corredores de escape, como ocurrió en el cerco de Leningrado, donde el uso de rutas improvisadas permitió la supervivencia de la ciudad durante años. Pero hay amenazas aún más imprevisibles. Un cambio repentino en el clima, como lluvias torrenciales o deshielos precoces, podría convertir los campos en un lodazal imposible, frenando cualquier avance mecanizado, como sucedió durante la Operación Barbarroja, cuando el barro ruso detuvo a la Wehrmacht. Una filtración de inteligencia, un error táctico o incluso una escalada inesperada de Occidente podrían cambiar el equilibrio en cuestión de días, como ocurrió con el suministro de misiles Stinger a los muyahidines durante la guerra de Afganistán, que alteró el balance aéreo de la contienda. El desenlace no dependerá solo de los altos mandos. Cada soldado, cada comandante y cada piloto decidirán bajo presión extrema, donde cada error puede costar cientos de vidas y cada acierto alterar el destino de miles. En este momento, tanto el prestigio militar ruso como la esperanza ucraniana cuelgan de un hilo. Un éxito para Moscú podría reforzar su confianza y alarmar a Occidente. Una defensa exitosa de Ucrania renovaría el apoyo internacional y la moral del país. La batalla por el Donbass trasciende lo territorial. Puede redefinir la narrativa de la guerra y el ánimo de dos naciones enteras. Para los civiles atrapados en la zona, la situación es aún más incierta. Las organizaciones humanitarias ya advierten sobre la posibilidad de una catástrofe humanitaria, similar a la vivida en Alepo o Grozny. La interrupción de suministros básicos,
la destrucción de infraestructuras y la imposibilidad de evacuar a los heridos pueden multiplicar el coste social del conflicto y generar olas de refugiados hacia el oeste. Frente a este panorama, los actores internacionales pueden tomar medidas prácticas para mitigar los riesgos. Occidente podría acelerar la entrega de ayuda militar, fortalecer la inteligencia compartida y preparar planes de evacuación para civiles. Ucrania puede priorizar la fortificación de rutas de escape, la dispersión de depósitos de municiones y la utilización de tácticas de guerra de guerrillas para desgastar al invasor. Rusia, por su parte, deberá blindar sus líneas de suministro y evitar el exceso de confianza, aprendiendo de los errores cometidos en operaciones anteriores. Pero mientras los combates arrecian, una pregunta se impone. ¿Qué podría desencadenar una ruptura decisiva en el frente? La respuesta puede estar más cerca de lo que parece, y podría depender de un solo evento inesperado, como la captura de un general enemigo, la destrucción de un puente clave o la difusión de imágenes que alteren la opinión pública internacional. El Donbass enfrenta horas cruciales. ¿Estamos ante el surgimiento de una doctrina militar inédita o presenciamos el límite definitivo de la apuesta rusa? La magnitud de la ofensiva no tiene precedentes, y el mundo observa expectante. Aquí, lo que está en juego supera con creces una simple victoria militar. Moscú busca más que control territorial. Aspira a imponer su relato y condicionar la diplomacia global. El despliegue de decenas de miles de soldados y el mando directo desde la cúpula rusa envían una advertencia a Occidente. Rusia parece dispuesta a alterar el equilibrio de poder, sin importar el costo. Pero semejante maniobra conlleva riesgos monumentales. Si el plan ruso consigue cercar a hasta 300.000 combatientes ucranianos, la imagen de Rusia como potencia militar podría verse transformada, así como la moral de la resistencia. Si fracasa, el golpe político y estratégico sería brutal, debilitando al Kremlin ante enemigos y aliados por igual. El futuro del Donbass es solo una parte del tablero. La seguridad europea, la credibilidad de gobiernos y la dinámica de futuras alianzas se deciden ahora. Lo que ocurra en estos días repercutirá en la arquitectura de seguridad, en la confianza económica y en la gestión de conflictos en el siglo XXI. Por eso, la pregunta sigue abierta. ¿Asistimos a una revolución en la historia militar o a la ruina de una apuesta temeraria? El desenlace está por escribirse. Las próximas semanas definirán no solo el destino de una región, sino el de toda una era. El mundo observa, y cada movimiento cuenta.